La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido un reemplazo de la diputada Veloso por la diputada Bello para la presente sesión. Nada más. Muchas gracias, señora secretaria. Doy la palabra sobre la cuenta o sobre varios. Perdón, presidente, yo todavía estoy en el auto, pero estoy llegando. O sea, llego en 10 minutos. Ya, perfecto, nos vemos acá entonces. Maneje con cuidado. No, ya manejando. Aprovecho de decir que está en forma telemática la diputada Paula Labra, el diputado Harry Jürgensen, el diputado Félix Bugueño, por llegar al diputado Felipe Donoso. Sí. Y del SAC está don Luis Rodríguez, el director regional de O'Higgins, y está conectado el director o viene presencial el director nacional. Se supone que vendría presencial. O sea, debe estar por llegar. Ya. En camino. ¿Y usted sabe cómo está el director regional? ¿Usted sabe más o menos en cuánto rato más llegaría? Yo creo que debería estar ahí. Ah, ya. Porque salieron como cerca de mediodía. Ya, perfecto. Entonces, no sé si... ¿algo sobre la cuenta? ¿Varios, no? Perfecto. Entonces, iniciando la orden del día, esta sesión tiene por objeto conocer los antecedentes sobre el brote de influencia aviar que actualmente acontece en el país. No sé si le puede pedir a los invitados que puedan ingresar. Adelante. Buenas tardes. Juan Carlos Domínguez y José Miguel Correa. Para su información, el director nacional del SAC venía de forma presencial, pero debe estar entrando en el mismo proceso. No sé si el gerente general de la Asociación Gremial de Productores, don Patricio Curte, está... ¿Ya está entrando? Entonces... bueno, primero aprovechamos de dar el saludo en primer lugar al director regional de O'Higgins. Está por llegar el director nacional del SAC, a don José Miguel Correa, desde la Asociación de Chile Huevo, y a don Juan Carlos Domínguez, presidente de Chile Carne. No sé, don Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, si usted prefiere, perfecto. Si usted prefiere partir, si tiene alguna presentación o... Sí, presidente, yo traje una presentación, se la envié a la secretaria y feliz, ningún problema a partir. Perfecto. Como usted me presentó, Juan Carlos Domínguez, presidente de la Asociación de Exportadores de Carne, Chile Carne, representamos el 90% de la exportación de carne, principalmente carne de cerdo, vacuno y por supuesto carne de pollo. Si quiere pasamos a la segunda. ¿Por qué es relevante el tema de influenza aviar? Que probablemente después va a referirse el director del SAC. En Chile hoy día la producción son 1,5 millones de toneladas de carne, de las cuales 600.000 toneladas se exportan, pero al mismo tiempo 600.000 toneladas se importan. Eso hace que la balanza de producción de proteína en Chile esté nivelada. O sea, no nos sobra ni nos falta ningún kilo. Si quieres pasamos a la siguiente. Como se ve en la gráfica, en el caso de las carnes de ave, en el caso de la carne de pollo, el 30% de la carne se exporta y en el caso del pavo el 40% se exporta, lo que hace que el sector de exportación sea muy relevante, y también hay un tema referido a la influenza aviar que es importante comentar. En Chile, y un poco resumiendo los dos primeros gráficos, la gran ventaja que tenemos es que las exportaciones nos han permitido seguir desarrollando el rubro productor de carne, ser competitivos con el mundo y poder garantizar la seguridad alimentaria. En los últimos 3 años lo vimos muy presente. Si no hubiera sido por las exportaciones no tendríamos producción de carne de cerdo y ave en Chile y por lo tanto dependeríamos de países terceros para el consumo local. Si quieren pasamos a la siguiente. Respecto a la influenza aviar de alta patogenidad, importante ya para ir entrando en el tema, es una enfermedad que está presente en el mundo desde siempre. Y en el caso de esta cepa ya lleva más de 4 años presente en Europa
y en Estados Unidos y en Norteamérica. Ahí se puede ver los círculos rojos como ha estado bastante presente, y eso muy ligado a las aves migratorias, que probablemente el director del SAC nos va a comentar más adelante. Esta enfermedad se ha propagado a través del mundo por las aves migratorias, primero desde el continente europeo al continente americano, y después este año, en diciembre, ya por primera vez en Sudamérica a través de la ave migratoria, lo que por una parte nos dio una gran ventaja, que estábamos mejor preparados. El hecho de que en Europa y en Estados Unidos esto partiera primero nos permitió tanto al SAC como a los productores de aves, de carne y de huevos estar mejor preparados para enfrentar la enfermedad. Si quieren mostramos la siguiente. Este es un resumen, no va a ir al detalle, pero lo que queríamos mostrar es que ya desde 2015 estamos trabajando en conjunto con el Servicio Agrícola Ganadero en distintas actividades que nos han permitido estar lo mejor preparados posible para enfrentar este tipo de emergencia, con muchas actividades que hicimos antes de que estuvieran estos brotes en Sudamérica y en Chile presentes en la ave migratoria, actividades durante el brote, o sea, en diciembre y ahora en enero, y con planes futuros para seguir reforzando esta bioseguridad, que es como el tema de fondo que está asociado a la influenza aviar. Si quieren, pasamos a la siguiente. Ejemplos que hemos trabajado con la industria. Tenemos un programa de bioseguridad en humedales, que ha sido una iniciativa de los productores de huevo en conjunto con los productores de carne. En los últimos 5 años hemos destinado más de 1.200 millones de pesos en infraestructura, en capacitaciones, muy de la mano con el SAC, muy de la mano con INDAP también. En este caso, INDAP se hacen capacitaciones, tanto los grupos Prodesal como PDTI, de manera que los técnicos que hacen asesoría técnica a los pequeños productores estén lo mejor preparados posible. Si quiere pasamos a la siguiente. El otro esfuerzo grande de la industria ha sido el seguro avícola, precisamente para que la intervención del SAC sea más rápida y más eficiente. Tenemos hace 5 años un seguro avícola contratado para pequeños productores. No es un seguro para la industria, es un seguro para pequeños productores, de manera que ante eventuales brotes la autoridad pueda intervenir en forma más eficaz. Y pasando a la última lámina, ¿qué nos queda por delante? Nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Agricultura, con este programa de crianza consciente. Lo que queremos, lo que hemos estado trabajando y esperamos que dado estas situaciones de emergencia sanitaria, es que existan programas que generen un mínimo común para la producción de animales en general en Chile. Hoy día el SAC regula la producción animal en general, pero hay todavía un faltante con la pequeña agricultura. Hay como mínimos para la tenencia de animales que creemos que va a ser importante abordar a futuro. Eso resume mi presentación, presidente. Muchas gracias por la invitación. No, al revés, muchas gracias a usted, don Juan Carlos Domínguez, por venir en representación como esta diputada de Chile Carne. Aprovechando el director nacional, que llegó el director nacional del SAC, no sé si es mejor que hagan la presentación ustedes como Chile Huevo y después el SAC, o al revés, ¿cómo prefieren para poder quizás iniciar la conversación? Ahora sí que está lista la presentación, le doy la palabra a don Patricio Curte, para que vaya su Zoom, diputada Urte. Don Patricio, no, tiene que prender abajo del micrófono el botoncito negro. Perfecto. ¿Probando? Sí, ok. En nombre de la Asociación de Productores de Huevos, queremos agradecer mucho esta instancia, porque nos da la oportunidad de, por un lado, de presentar a nuestra asociación. Probablemente hace mucho tiempo, si no nunca ha sido queda presentada en esta instancia. Y en segundo lugar, quererle presentar muy brevemente el quehacer de nuestra asociación gremial, los objetivos que tiene, y finalmente el tema que convoca, que es la mayor preocupación que tenemos actualmente, que es el tema de influenza aviar de alta precaución. Bien, vamos a la siguiente. En primer término, quiero comentar un poco sobre el sector productor de huevos, comentarles que es un sector que ha ido creciendo a través de los años, a una tasa aproximadamente del 3% de crecimiento anual. Hay del orden de 16 millones de gallinas ponedoras actualmente operando, digamos, en nuestro país para producir huevos. En este sector trabajan del orden de 7.000 trabajadores en forma directa y 10.000 en forma indirecta, de acuerdo a una estimación que tenemos.
y como ustedes podrán ver en estos gráficos, la evolución de la producción ha sido en general creciente, salvo el año pasado que el sector vivió una crisis, ha estado viviendo una crisis muy importante debido al alto costo de las materias primas, del maíz y la soya principalmente, y que es el principal alimento de las gallinas. Y el consumo per cápita también, que es lo que está en el lado derecho, ha ido creciendo sostenidamente. El año 2021 fue el récord de consumo, con 237 huevos 247 huevos por persona, y el año pasado bajó algo a 233. Vamos a la próxima. ¿Cómo es el perfil de la producción en términos de distribución geográfica? Ahí lo tienen ustedes. Las principales zonas son la metropolitana, la quinta, la octava, ¿no es cierto? Y decir que es un sector muy diverso, o sea, con muchos productores de distintos tamaños. Hay del orden de 300 productores si consideramos productor en forma arbitraria aquel que tiene más de 1000 gallinas. Hay 300 productores. Sin embargo, de acuerdo a catastros más amplios, digamos, que tienen que ver con personas que declaran tenencia de aves para la producción, son más de 10.000, digamos, de alguna manera. Pero en nuestro punto de vista son 300 productores de alcance industrial, podríamos decir, en producción de huevos. Y hay desde productores grandes, que son 12, para eso indicamos que tengan más de 500.000 aves, medianos, entre 100.000 y 500.000, 27 productores, y pequeños, la gran mayoría, ¿no es cierto?, 268, entre 1.000 y 100.000 aves. Vamos a la siguiente. Bueno, la Asociación Chile Huevos es la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile. Fue fundada en 1978 y su objetivo principal es promover el desarrollo y el perfeccionamiento de la actividad de producción de huevos de gallina en Chile y incentivar su consumo en el país. Tenemos instalaciones de nuestras empresas asociadas desde Arica, de la región de Arica, Perinacota, hasta la región del Biobío, y nuestros asociados comprenden el 65% aproximadamente de la capacidad productiva nacional de huevos. Vamos a la siguiente. Como gremio que somos representantes del sector productor de huevos, tenemos relación con diversas entidades públicas, que son las que se mencionan ahí en la pantalla, se ilustran. También entidades privadas, como Chile Carne, que tenemos amplia cooperación, que tal como lo indicó Juan Carlos, con AMEVEA, que es la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, con el Colegio Médico Veterinario, con la Asociación Chilena de Bienestar Animal, y a nivel más amplio, internacional, somos miembros de la International Egg Commission, que es la asociación mundial, digamos, de la producción de huevos, la Asociación Latinoamericana de Avicultura, y aquí localmente somos socios de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a la siguiente. Una línea de acción, tal como lo indicábamos al principio, importante para el gremio, es generar y difundir buenas prácticas productivas. Y es así como desde el año 2007 el sector implementa acuerdos de producción limpia. Hemos instalado ya 2 acuerdos de producción limpia en el sector, que trata de diversos temas como los que se indican en pantalla, y uno de ellos específico para este caso que estamos viendo es el tema de bioseguridad en los planteles. O sea, desde hace tiempo que el sector trabaja en esa materia por considerarlo tan relevante. En el tema de bienestar animal, también hemos trabajado mucho con el SAG desde hace varios años. En el 2018 se generó la primera guía de buenas prácticas de un sector pecuario en Chile, en este caso para gallinas ponedoras, en el año 2018. Y con la experiencia de esa guía, más desarrollos internos, lanzamos el año pasado un sistema de certificación de bienestar animal en conjunto con la casa certificadora Bureau Veritas, para los distintos sistemas de producción. Y por último, también más recientemente lanzamos el programa de calidad Chile Huevos, que en el fondo resume y toma las distintas buenas prácticas que hemos desarrollado en el tiempo. Fue lanzado justamente el año pasado. Busca extender estas buenas prácticas no solo a los que adhirieron en su momento a los acuerdos de producción limpia, sino que ojalá a todos los productores dentro de lo posible. En ese trabajo estamos. Y tiene 3 pilares, que son seguridad alimentaria e inocuidad, bienestar animal y medio ambiente. Vamos a la siguiente. Apoyo a pequeños productores. Bueno, desde 2014 Chile Huevos y Chile Carne, tal como lo se presentó anteriormente, aplican un programa de bioseguridad a aves de traspatio cercanas a humedales, en zonas cercanas a planteles comerciales, ¿sí? Y nosotros, como gremio, desde el diciembre del año pasado, firmamos un convenio con el Ministerio de Agricultura y que involucra al Servicio Agrícola y Ganadero e INDAP,
para apoyar mejoras productivas en pequeños productores avícolas. Ahí están los lineamientos de esto, que ustedes lo podrán ver con más detalle más adelante. Vamos a la siguiente. Ahora vamos derechamente al tema que convoca, ¿no? Que es la contingencia de influenza aviar en el país. Desde octubre, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el SAG y con Chile Carne, estamos desarrollando un programa de capacitación a los productores sobre la enfermedad y cómo evitar su ingreso. Junto al SAG hicimos un taller el 19 de octubre donde y también invitamos otros 2 talleres más de alcance internacional a los productores de huevos. Es importante mencionar que toda la información, sean socios o no socios de Chile Huevos, nosotros la difundimos a todos los productores de huevos, a lo menos, que es lo que está en nuestras bases de datos. A nivel ya más estratégico, estamos colaborando con el SAG en el desarrollo de protocolos que son necesarios para la gestión de esta contingencia y para el cumplimiento de estos protocolos por parte de los productores, a través de la difusión especialmente que damos. Y por último, se mencionó antes el convenio que suscribimos con el Ministerio de Agricultura. Bueno, en este convenio hay varios capítulos, pero uno de ellos cubre justamente el tema de bioseguridad destinado a pequeños productores. Y por eso lo que se hizo fue anticipar un taller que estaba programado para más adelante, digamos, y dada la contingencia se anticipó un taller de capacitación que hizo muy recientemente, el 12 de enero, destinado a pequeños productores, ¿no es cierto?, los que son asesorados por los programas SAT y Prodesal de INDAP, con la idea de que ellos lo puedan traspasar finalmente a esos productores. Eso es lo que quería comentar yo, así como a modo de introducción, y ahora quisiera dejar al doctor José Miguel Correa para que trate específicamente el tema de influenza aviar. Perfecto, muchas gracias, don Patricio. José Miguel Correa tiene la palabra. Gracias, presidente. Una breve descripción médico-veterinaria. Soy asesor de empresas productoras de huevos y empresas de incubación y además asesor técnico de esta asociación gremial Chile Huevos. ¿Qué es lo que es esta enfermedad? Por favor, la próxima. La próxima. La influenza aviar o gripe aviar se emplean como sinónimos acá dentro del país. Es una enfermedad viral. Tiene 3 grupos este virus, A, B y C. En el grupo A se incluye la influenza aviar de las aves, también la de los cerdos y caballos y eventualmente el hombre. Grupo B y C está la influenza aviar de los humanos. La caracterización de este virus tiene 2 particularidades, una hemaglutinina H que son 16 y una neuraminidasa que son 9. Por lo tanto, esto nos da 144 combinaciones posibles. Afortunadamente, solo las H5 y las H7 son los que generan graves problemas en las aves. La que tenemos hoy día es la H5N1, una pandemia que está, como dijo Juan Carlos, desde hace 3 años dando la vuelta al mundo. Se caracterizan como alta y baja patogenicidad y esta, por supuesto, que es de alta patogenicidad. Esta pandemia 2022-2023 se dice que es la más severa de la historia de esta enfermedad que está en el mundo desde 1878. Actualmente está presente en Asia, África, Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Hasta ahora solo libre Oceanía. Más de 120 millones de aves muertas o sacrificadas en Europa y Estados Unidos. Las especies más afectadas que nos convocan, las gallinas ponedoras de huevos, pavos y pollos de carne. También aves silvestres y de traspatio. La próxima, por favor. El control de esta enfermedad, subrayado y en mayúscula, muy complejo. La principal herramienta es la bioseguridad. ¿Qué es lo que es esto? Son todas las medidas y barreras tendientes a evitar el ingreso y o diseminación de la enfermedad. Las vacunas actualmente en Chile no están disponibles. ¿Por qué? Los países que vacunan pierden el estatus de exportador de productos avícolas de acuerdo a la reglamentación de la OIE. Además, son de alto costo, aplicación individual. Y este virus tiene alto poder de mutación, ya oímos las H5 y las N, y las vacunas tendrían que estar adecuándose permanentemente. Países que autorizan la vacuna, por ejemplo México, no han logrado controlar ni erradicar la enfermedad. La esperanza es que nuevas tecnologías de vacunas podrían simplificar su uso, vacunas vectorizadas y con multicepas.
Es probable además que la legislación comercial internacional tienda a modificarse por el gigantesco daño económico producido por esta enfermedad a nivel mundial. Las aves libres de pastoreo y aves de traspatio complican el control de la enfermedad por su mayor exposición al virus y casi nula bioseguridad. La próxima, por favor. Otros aspectos que vale la pena señalar de esta enfermedad. En Chile no existe compensación económica si la autoridad sanitaria, en este caso el SAC, determina la eliminación de las aves. Estados Unidos y algunos países de Europa sí tienen esta indemnización económica. Esto atenta contra la oportuna denuncia de la enfermedad. Es un tema importante de señalar. Si no hay compensación económica, puede que se oculte alguna información clave para el control. La eventual presentación de la enfermedad afectaría enormemente a la avicultura nacional en el aspecto productivo, económico, básicamente exportación, y laboral. Existe una empresa aseguradora con cobertura para esta enfermedad. Se trata de un seguro de muy alto costo y cobertura parcial, lo que dificulta mucho una implementación generalizada. Y como dijo el señor Domínguez, existe también un seguro para pequeños productores de menos de 1000 aves financiado por Chile Carne. Chile Huevos, Chile Carne y el SAC están desarrollando un potente trabajo público-privado para intentar evitar el ingreso de la enfermedad a aves de traspatio y en consecuencia después a criaderos industriales. Hasta ahora vale la pena señalar que la influenza aviar acá en Chile está presente solo en aves silvestres, acuáticas y terrestres. Otros aspectos de la enfermedad. Es indispensable garantizar los recursos públicos requeridos para que el SAC mantenga plenamente su labor preventiva actual y fiscalizadora en caso que se presente la enfermedad en el sector productivo. Se debe enfatizar en forma permanente que esta enfermedad de las aves no significa ningún riesgo para la población en el consumo de huevos o carne de aves. Se debe enfatizar en forma permanente que el riesgo de transmisión de la influenza aviar a las personas es casi imposible, como lo demuestran diversos reportes internacionales. Agradecemos a esta comisión por escuchar a los profesionales y productores avícolas, pues es indispensable crear una conciencia colectiva del alto riesgo que hoy vive nuestro sector y con ello la seguridad alimentaria nacional. Es eso, señor presidente, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don José Miguel Correa. Ahora le doy la palabra al director subrogante del SAC y aprovecho inmediatamente de preguntarle, quizás durante su exposición, que recién José Miguel Correa en la última etapa de su presentación señalaba que el SAC pueda mantener los recursos necesarios para poder enfrentar la gripe aviar, saber cuántos son los montos que tiene establecido el SAC, si son o no suficientes para poder mantener la labor que tienen que desempeñar. Tiene la palabra. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio saludar también a toda la comisión y agradecer que nos hayan invitado a esta sesión donde compartiendo con los gremios productores podamos dar cuenta y explicar un poco los avances que hemos tenido durante este periodo. Todo de nuevo. Gracias, diputado Donoso. Ya. Porque la verdad es que a mí me costó escuchar al señor Correa, como está más lejos me va a costar más. Perfecto. Bueno, de nuevo agradecerle que nos hayan invitado a esta sesión y darnos la oportunidad de compartir con ustedes y mostrar el trabajo que se ha hecho durante este periodo, que llevamos ya algunas semanas de trabajo, que hemos, tal como señalaban los gremios, hemos trabajado en conjunto con ellos en lo que nos compete, que es el tema de bioseguridad, intentando mantener a las aves de traspatio fuera de peligro todavía y evitar que de esta manera se dé la cadena y llegue a producirse un problema mayor en la avicultura chilena, que evidentemente puede tener un impacto mayor, como ya se ha señalado, en nuestra economía. Somos un país exportador de carne de ave y también productores de huevo,
Y por otra parte también respecto a la bioseguridad, hay que recordar que este virus puede transmitirse en aves de traspatio, pequeños productores, pequeñas granjas, y eventualmente podría incidir ante una expansión de este virus en un problema muy serio para toda nuestra economía. Me acompaña don Carlos Orellana, médico veterinario, que es el jefe de la División de Protección Pecuaria, que él está a cargo de la campaña y que traemos una presentación que don Carlos le va a presentar. Muchas gracias. ¿La presentación la tiene la Secretaría? La van a hacer llegar porque es muy grande, la van a achicar. Pero ellos van a hacer la presentación. Sí. Ahí está. Diego. Ahora sí, tiene la palabra. Está funcionando, ¿no es cierto? Sí. Gracias, señor presidente. Agradecer la oportunidad que nos dan como Servicio Agrícola y Ganadero, y tal como dijo nuestro director, de presentar las acciones que como SAC y en particular como División de Protección Pecuaria estamos haciendo. Mi nombre es Carlos Orellana Vaquero, soy el jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC y me acompaña el doctor Hugo Araya, jefe del Departamento de Sanidad Animal. En esta presentación, que la vamos a tratar de hacer lo más rápida posible, queremos presentarles las acciones técnicas que como servicio hemos hecho y, tal cual dijeron mis dos predecesores, también se han hecho en conjunto con el sector privado. Creemos que esa es parte de la fortaleza del control de la enfermedad, el trabajo público-privado que venimos haciendo no solo ahora al tenor de la campaña, sino históricamente. En esas láminas ustedes pueden apreciar en esos videos la presentación del cuadro de influenza aviar. Hasta el día de hoy, si ustedes se fijan, eso corresponde a pelícanos en la zona norte. Los pelícanos hasta ahora son la especie más afectada en la situación que estamos viviendo en el país. Y a mano derecha ustedes pueden ver que es un pelícano que está en plena zona urbana. Es una de las características que hasta el momento ha tenido la presentación del cuadro. La siguiente, por favor. El primer contexto, entonces, tal como dijeron José Miguel y Juan Carlos, hoy día estamos frente a la presencia de un cuadro de carácter mundial que tiene la particularidad de afectar prácticamente a todos los países del mundo, siendo solamente, como se señaló, Oceanía el continente que se mantiene libre. La siguiente, por favor. Vámonos a irnos al caso concreto. Nosotros tuvimos en el día 5 de diciembre una denuncia en la región de Arica y Parinacota de un pelícano que estaba deambulando en la zona urbana, en la playa de Las Machas, y ese es el caso que nosotros consideramos el caso cero, desde donde va a ter cuadro de influenza aviar. Nosotros veníamos observando, tal como se ha señalado, la presentación de influenza aviar durante el primer semestre en el continente norteamericano, en el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, una situación desbordada de prácticamente todos los estados con presentación de influenza aviar, y eso nos llevó a nosotros en el mes de agosto a reforzar nuestro sistema. Esto un poco pareció a lo que ocurre en los humanos, uno siempre va mirando lo que ocurre en la contrastación y por lo tanto veíamos con preocupación lo que podía ocurrir. Esa preocupación se tradujo en que finalmente en el mes de octubre la influenza aviar ingresa al continente sudamericano, específicamente a Colombia, que es el primer país que notifica casos, y después caen Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y el resto de los países. Y nosotros, tal como señalé, caímos el día 7 de diciembre. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que gatilló esto? Que nosotros, al tenor de nuestro Sistema Nacional de Emergencia, decretamos una resolución del día 9 de diciembre en que declara una emergencia zoosanitaria de carácter nacional, vale decir, todo el territorio nacional está bajo la figura de una emergencia zoosanitaria, y empezamos las acciones en que se traduce esta declaración de emergencia. La siguiente, por favor. ¿En qué se traduce esto? En que creamos lo que está establecido en nuestro Sistema Nacional de Emergencia, designando un jefe de campaña nacional, el médico veterinario Juan Carlos Torres, y un equipo de epidemiólogos, una unidad de análisis de datos, una encargada de administración y logística y un enlace de comunicaciones. Esto es una campaña nacional que se despliega a medida que las regiones van presentando casos. El primer despliegue, obviamente, fue la región de Arica y Parinacota, dado que ahí se presentó el primer caso. La siguiente, por favor.
Finalmente, entonces, ¿en qué se traduce? En que tenemos que construir una estrategia en torno al abordaje de la enfermedad con distintas líneas de acción, que son las que se ven en la lámina, y que nos ordenan el trabajo que en estas 6 o 7 semanas aproximadamente llevamos en acción. La siguiente, por favor. El primer trabajo, entonces, como se ha señalado aquí, son los aspectos de bioseguridad, que son la clave para abordar el tema de la enfermedad. Lo que a nosotros más nos interesa es que la ciudadanía, los productores y la ciudadanía en general, por tratarse de casos de aves silvestres, hagan las denuncias correspondientes. En el caso de tratarse de una enfermedad que está radicada en aves silvestres, la primera actividad, que fue la que nos abocó las primeras semanas y en la medida que van ingresando nuevas regiones, el punto clave de la estrategia es el retiro de los cadáveres, básicamente para cortar el ciclo de transmisión viral y bajar la carga. Hacen una rápida disposición y en el caso de los animales que presenten síntomas compatibles, realizar la eutanasia correspondiente. Y en el caso de aquellos lugares donde las denuncias no se concreten en el mundo silvestre, hacer los rastreos y el censo de la población avícola correspondiente, realizar una vigilancia programada y una vigilancia alrededor del foco cuando proceda. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste la estrategia? La estrategia consiste a partir de un punto de detección de una ave positiva, generar una zona de vigilancia de 10 kilómetros hacia el norte y 10 kilómetros hacia el sur. Tenemos la ventaja que como se ha presentado solo en la costa, eso se traduce en una línea recta. Al día de hoy tenemos 38 zonas bajo control sanitario, ¿ya? Alrededor de ese punto se genera un radio, que es donde nosotros realizamos la vigilancia perifocal. La siguiente, por favor. Esto es un flujograma que permite explicar cómo se ha hecho el abordaje de la intervención. A partir de una ave sospechosa y muerta, se realiza una zona bajo vigilancia. Se establece la espera del resultado y se genera la eutanasia o el entierro del ave correspondiente, y en caso que se pueda establecer una posibilidad de muestreo, posteriormente el muestreo se establece el entierro. Después, cuando existen resultados positivos, se establece una zona de vigilancia, que son estas que yo ya les comenté, estas 38 a lo largo del territorio nacional, y se establece un área de vigilancia perifocal en base a el riesgo de la población susceptible. La siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces el plan de muestreo por estrato? Se traduce en una vigilancia clínica semanal, una vigilancia visual del comportamiento de las aves. También hacemos una vigilancia serológica, vale decir vigilancia por tomas de sangre, a los 7 y 21 días con ese intervalo, y hacemos vigilancia molecular semanal, lo que se traduce en 30 tórulas cloacales y 30 tórulas traqueales en los segmentos industriales, y 10 tórulas cloacales y 10 tórulas traqueales en aquellos productores de traspatio. Los productores de traspatio son aquellos productores que tienen aves para el autoconsumo. Esa es la denominación técnica. Nosotros denominamos traspatio a los productores que tienen, o tenedores de aves domésticas. La siguiente, por favor. Eso nos ha permitido, ahí hay una lámina resumen, generar toda una información estadística respecto a la presentación de los cuadros, que tal como señalé, al día de hoy están todas las regiones costeras con casos positivos hasta la región del Maule. La última zona que entró bajo control sanitario es la comuna de, en el Maule, la comuna de Constitución, me estaba tratando de acordar, y no tenemos casos en la región metropolitana, que es una región mediterránea, por lo tanto eso quiere decir que la enfermedad se sigue presentando en la zona costera. La siguiente, por favor. La parte que ha sido, yo me atrevo a decir, clave en el funcionamiento de la estrategia ha sido la estrategia comunicacional, básicamente en el sentido de que la comunidad sea una parte activa de la vigilancia, notificando las presencias de aves sospechosas. Solo quiero dar un dato como un antecedente. En la región de Antofagasta llegamos a tener 500 denuncias semanales. Es un número muy importante y bastante difícil de absorber por el servicio.
pero hemos logrado tener la mayor cobertura posible. Después vamos a llegar al tema de los recursos diputados, para poder realizar una serie de acciones en el ámbito comunicacional. La siguiente, por favor. Debería tener audio. Sí, bueno, pero en definitiva generamos una serie de material gráfico con respecto al tema de influenza aviar, una serie de información vía Twitter, vía redes sociales en general, vía Instagram, y eso nos ha permitido que hoy día la comunidad esté bastante informada sobre un aspecto de una enfermedad que no es tan de manejo de la ciudadanía común. Creemos que efectivamente la situación del COVID ha hecho que la ciudadanía esté más al tanto de aquellas situaciones que tienen repercusiones de carácter sanitario. No nos acompañó el tema del audio, pero en definitiva ahí hay una serie de actividades comunicacionales que han permitido llegar a la comunidad con respecto a la enfermedad. La siguiente, por favor. Eso nos ha permitido, como dije, hacer que el sistema sea más hipersensible y tener una cantidad importante de denuncias que fueron exponencialmente aumentando, llegando, yo me atrevo a decir, la última semana de diciembre y la primera semana de enero al pic de denuncias. La siguiente, por favor. Hoy día tenemos un call center funcionando durante prácticamente las 24 horas del día. Y eso, bueno, ojalá hubiera tenido el audio. Esto es un TikTok que subió un usuario en el cual es un video privado, digamos, de un usuario, de un veraneante que había estado enterado. Si usted lee los subtítulos, él finalmente dice que efectivamente había escuchado por redes sociales y por la prensa de que no había que tomar contacto con las aves y que inmediatamente había que llamar el SAC. Ese es el punto central de la comunicación del riesgo, en el sentido de informar oportunamente a la comunidad la necesidad de que las aves no se muevan, que las aves no se tome contacto con ellos y que inmediatamente se llame al SAC. Si bien, tal como lo mencionó el doctor Correa, esta es una zoonosis de muy baja probabilidad de ocurrencia en el humano, no debemos descartar que es una zoonosis, y por eso los equipos de protección personal, pero también quiero aclarar que los equipos de protección personal que usan nuestros funcionarios son en el fondo para no vehiculizar el virus, ya que nosotros nos estamos moviendo entre un plantel y otro. Hubiera sido harto mejor si se hubiera escuchado el audio, pero... En términos de los diagnósticos, hemos hecho una caracterización molecular del genoma completo, y el virus presenta un alto grado de parentesco con el virus de México, con el virus de Estados Unidos. Vale decir, lo que estaría entregando esta información es que es el virus desde Norteamérica que se viene moviendo. Hasta ahora no presenta grandes mutaciones, por lo tanto nos atrevemos a decir que es el virus original. La siguiente, por favor. Ahí hay unas fotos con lesiones anatomopatológicas. Explicar que la influenza aviar, tal como se mencionó aquí, que estamos viendo, es un cuadro H5N1 de alta patogenicidad, y esas lesiones que fueron tomadas por nuestros equipos de patólogos del laboratorio demuestran que la enfermedad provoca un cuadro de lesiones neurológicas, y eso explica los problemas de coordinación y de motricidad que presentan las aves en su desplazamiento. La siguiente. Allí las lesiones microscópicas, digamos, que se observan a nivel de los tejidos, provocando cuadros de congestión que finalmente se traducen en alteraciones neurológicas en el sistema nervioso de las aves. La siguiente.
En estos días que llevamos del cuadro de presentación y sin pecar de un poco de chauvinismo, creemos que hasta ahora hemos tenido la suerte, también la capacidad de trabajo, tanto público como privado, y la enfermedad se mantiene solo en las aves silvestres. Si ustedes pueden ver, esto es un hecho, me atrevo a decir, inédito. Quizás la fiebre aftosa es lo que más se asemeja a esto. Hoy día tener 8 regiones involucradas, casi 2.000 kilómetros con una vigilancia constante por parte del servicio, y esto ha significado un despliegue no menor de los equipos técnicos habituales del SAC, como contrataciones adicionales para mantener esta situación. De las presentaciones previas se desprende la necesidad de efectuar todo este tipo de acciones, considerando la importancia que tiene la producción avícola en Chile, lo que significaría para los mercados de exportación, y tal como he mencionado yo en algunas otras presentaciones, la necesidad de que de esta enfermedad surja una avicultura 2.0, probablemente asimilando esto a lo que pasó con el virus ISA en los salmones. Queremos evitar eso. Y para eso tenemos que ejecutar todas las acciones que permitan una detección precoz de la enfermedad y actuar en una situación emergencial si efectivamente el cuadro ingresa a los planteles avícolas, ya sea de traspatio o industriales. La siguiente, por favor. Ahí, bueno, no se ve tan en detalle, pero en definitiva nosotros tenemos una gran cobertura de áreas de vigilancia, como mencioné al día de hoy, 38. Que están en distintas etapas desde la presentación de los cuadros. Alguna vez se dijo por ahí, cada más o menos 5 días la enfermedad avanza de una región a otra. Hemos visto, sí, con cierta satisfacción, que la enfermedad se detuvo un poco en la zona de Constitución, en la 7ª región, y también hay que considerar que esto está sujeto al movimiento de las aves. Son aves silvestres, por lo tanto no hay otro mecanismo que estar haciendo una vigilancia oportuna y evitar que la enfermedad pase a los otros segmentos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados? Y creo que esta es la cifra, o sea, este es el cuadro resumen. Hoy día tenemos 250 funcionarios del SAC movilizados, 17 especies silvestres positivas, siendo predominante los pelícanos y otra especie que se llama piquero, en general todo tipo de gaviotas. Preguntas que surgen en estos casos: no tenemos palomas afectadas, y nos han preguntado esa situación. Tenemos 955 aves silvestres muestreadas, casi 2.300 aves de planteles industriales, de vigilancia en planteles industriales. El dato relevante: 0 casos en aves domésticas, por lo tanto Chile mantiene su condición sanitaria que le permite seguir exportando. El número de cadáveres no lo logro descifrar. 7.662, 404 denuncias, 3.836 muestras de vigilancia domésticas de traspatio. Las eutanasias que están en rojo tampoco. 497, 8 regiones involucradas, 167 muestras positivas y, me pifié en una, 39 zonas bajo control oficial. Ese es como el estado del arte que podríamos decir al día de hoy. ¿Cuáles son los costos lo vamos a hablar en términos de, yo prefiero hablarlo de inversión que el Estado ha tenido que hacer para soportar todo este sistema? En primer lugar, hay costos que podrían ser costos operacionales de la pérdida de mercados y lo que significa mantener esto. La siguiente, por favor. ¿Cuál podría ser el impacto que aquí nuestros predecesores nos han comentado y que es la importancia para la industria? Nosotros exportamos alrededor de 50 mercados de exportación y situaciones de influenza aviar podrían generar complicaciones en los mercados de exportación. Hay que considerar que nosotros tuvimos un evento de influenza aviar de baja patogenicidad en el año 2019, ¿ya? Y ahí están colocados los mercados que podrían ser más sensibles con el tema de influenza aviar y la proporción de la certificación que corresponde. China es hoy día un mercado absolutamente estratégico para el sector, y China tiene un comportamiento bastante errático a la hora de seguir las directrices de OIE, de la OMSA.
Después viene México, que es, tal como se mencionó aquí, un mercado que ha tenido permanentemente casos de influenza aviar. Después están dos mercados sudamericanos y el mercado de Filipinas. Por lo tanto, podrían estar en juego más o menos 365 millones de dólares en términos de comercio exterior. ¿Cuál ha sido el presupuesto que llevamos ejecutado de la campaña? En el mes de diciembre se invirtieron 524 millones, que fue el inicio de la campaña, y al día de hoy el presupuesto asignado, todo esto bajo subtítulo 24 de asignación de emergencia, los 524 millones de aprox del mes de diciembre y 2.088 millones de el año 2023, considerar que los 2.088 millones son los recursos asignados para 3 meses de mantenimiento de este sistema de vigilancia, y el grueso de los gastos están en las glosas de gastos en personal y en lo que es subtítulo 22, operación del sistema. La siguiente, por favor. Algo se comentó ya sobre el tema del seguro. Existe un seguro tomado por la Asociación de Exportadores de Carne, representada aquí por Juan Carlos Domínguez, que es un seguro que opera para aquellos planteles de menos de 1.000 aves, y la esencia del seguro es que es un seguro que cubre aquellas aves que por razones sanitarias deban ser eliminadas por parte del servicio. Por lo tanto, para lo que procede es que tenga que haber una resolución de sacrificio por parte del SAC. La siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces el principal desafío que tenemos en estas o lo que llevamos hasta estas 6 semanas? Es contener la infección en las aves silvestres y que los aspectos de sensibilización y compromiso sanitario de toda la cadena de producción no sea algo fugaz, sino que se mantenga en el tiempo. Eso. Perfecto, muchas gracias por la presentación. A ver, he escuchado ya la presentación tanto del director nacional y ¿no es cierto?, y el jefe de la unidad del SAC, de Chile Carne y de Chile Huevo. A mí hay dos dudas antes de abrir la palabra a algún parlamentario que quiera hacer uso de la palabra. La primera es si es que la existencia de aves silvestres contaminadas solo en el borde costero, eso obedece a algún tipo de comportamiento de la enfermedad. ¿Es por algún nivel de barrera sanitaria que ha puesto el país? ¿Es porque vaya a saber uno por qué? ¿Cuál puede ser el motivo que quizá, porque usted dijo que en Estados Unidos y en el hemisferio norte principalmente se habían dado en la... o sea, que estaba prácticamente en todos los estados. Saber por qué en Chile no es una buena noticia. Y segundo, lo personal al menos, saber si es que los recursos, los 2.088 millones para enero, febrero y marzo, alcanzan. Yo sé que no es fácil para ustedes decir que no alcanzan cuando representan a un gobierno. Es como decirle en público que no está de acuerdo con el jefe. Lo sé, pero lo que estamos viendo aquí es que la inversión es de cerca de 2,5 millones, 2.400.000 dólares, que permitiría no asegurar, pero al menos evitar una posible pérdida equivalente en exportación hasta 365 millones de dólares. Entonces estamos hablando también de montos muy importantes, no solo para la economía, sino que también para la gran cantidad de personas que trabajan, para un mercado importante en nuestro país, para la seguridad agroalimentaria, que obviamente eso también tiene muchas repercusiones. Eso al menos son mis preguntas. No sé si hay alguien más. Diputado Randles, hagamos todo un esfuerzo por preguntar lo más conciso para poder escucharlo a todos. Sí, gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. La pregunta no me quedó claro cómo se transmite, si se transmite de especie a especie o ejemplar a ejemplar, o también a través del aire podría eventualmente transmitirse. Se habló principalmente, ¿no es cierto?, de aves silvestres, pero se habló del tema de la zona costera. ¿Involucra a otras aves que están más allá de la costa, como por ejemplo, no sé, tórtolas, torcasas, el tebo, el trail, el tiu, que
o la perdiz que se da o que habita, digamos, más al interior. Eso más que nada las consultas. Sí, perdón. Muchas gracias. Diputada Bulnes y después la diputada Hernández. Yo me sumo a la pregunta del diputado Ratje, pero desde la ignorancia he escuchado mucho hablar de la gripe aviar. ¿Qué riesgos, aparte del riesgo para la población, el riesgo sanitario, la influencia en las exportaciones, qué riesgo concreto implica esta gripe para la salud humana? Lo pregunto desde la ignorancia, soy abogado, entonces ustedes van a perdonar. Uno quiere saber cosas tan concretas como esa, digamos. Muchas gracias, diputada Bulnes. Diputada Marcela Riquelme, dije, me confundí, Marcela. Muchas gracias, presidente. Discúlpeme que no ponga el video, pero tengo muy mala señal donde estoy. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Mi pregunta también guarda mucha relación con lo que dice la diputada Bulnes, pero yo quiero saber específicamente qué pasa con las aves de pastoreo libre, porque me doy cuenta que la gran industria toma todas las precauciones y las medidas biosanitarias y de bioseguridad. Estoy viendo también que a menor escala podría haber alguna solución, pero todo lo que es pastoreo libre que se comercializa, los huevos de gallina libre, etcétera, ¿qué control tienen? ¿Existe algún riesgo respecto de los huevos de esas aves para el consumo humano? ¿Y cómo se certifica que esas aves en el fondo no estén contaminadas? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. No sé, no habiendo más, al menos en este momento, más palabras pedidas. La primera pregunta al director nacional del SAG, y después me gustaría, en lo personal, preguntarle a las asociaciones gremiales si es que consideran o qué otro esfuerzo se podría hacer desde el Estado para poder ayudar a controlar esta gripe aviar, y si es que los recursos a ojos de ustedes solo no son suficientes. Yo sé que no es fácil tampoco para ustedes decírselo al SAC, porque tienen un trabajo de coordinación diaria, pero creo que podemos también, quizás desde la comisión, el principal esfuerzo que podemos hacer en esta sesión es poder no solamente transmitirle al Ejecutivo la preocupación, lo que se está haciendo a la ciudadanía, sino también ver cómo podemos lograr, hipotéticamente, conseguir más recursos para poder enfrentar esta enfermedad. El director tiene la palabra. Sí. Presidente, bueno, efectivamente esta es una enfermedad que es difícil de predecir como una enfermedad viral. En este minuto, si somos optimistas, podríamos esperar que esto vaya transcurriendo. Son aves migratorias, ahí aprovecho de complementar algunas preguntas de otros parlamentarios. Por tratarse de aves migratorias, ¿no es cierto?, son las que migran del hemisferio norte y van descansando en algunos lugares, y es así como partimos en Ecuador, Colombia, llegó a Chile y partimos en Arica, y así se ha ido transmitiendo. Hemos ido avanzando en las regiones hacia el sur de Chile. Esto no es la primera vez que migran las aves, migran todos los años. Probablemente hoy día este virus patógeno que las está afectando está causando los problemas que está causando. Por lo tanto, esto, como todas las enfermedades, va a depender un poco de la gestión que hagamos nosotros, pero desde el punto de vista natural, de la capacidad que tenga el virus, ¿no es cierto?, y también de los hospedantes, los hospederos o las aves que se pueden enfermar. Por eso va a determinar el monto, la cuantía de los recursos que vamos a necesitar. Como señalaba Carlos en su presentación, hoy día hemos hecho una proyección de gastos por 3 meses, y hoy día se ha ido cumpliendo con los recursos que tenemos. Hemos echado mano de recursos extraordinarios, digamos, de emergencia. Hemos movilizado funcionarios nuestros de todo el país, de distintas regiones. Hemos ido cubriendo las necesidades que se han produciendo en las regiones. En este minuto, presidente, la proyección que tenemos para los próximos 3 meses está financiada para poder avanzando en los términos que estamos trabajando hoy día, en términos de prevención. ¿Le puedo interrumpir? Sí. Yo entiendo que estos recursos es hasta mantener el caso cero ¿no es cierto?, en aves
o mantenerlo en aves silvestres. Evidentemente, La sí. pregunta es cómo deberían aumentar los recursos en caso de tener un caso 1. Claro, en caso que tengamos problemas de traspatio, también va a depender de la cuantía del traspatio, de la ubicación del traspatio, de la interacción que pudieran tener eventualmente con centros de producción. Geográficamente hay algunos que pueden ser más riesgosos que otros. Yo no me atrevo a hacer una proyección de cuánto más, pero evidentemente que si entramos en la segunda fase de traspatio y ni Dios quiera pasáramos a la situación productiva, claro, las necesidades de recursos se multiplicarían y ahí tendríamos que efectivamente solicitar recursos extraordinarios. Una pregunta cortita, porque usted acaba de decir si tenemos un caso de traspatio. ¿Cómo puede saber el pequeño productor, la granjera, digamos, la campesina, que sus gallinas están contagiadas? Porque me parece que esa es una pregunta pertinente, digamos. ¿Cómo sé yo? Tengo claro que el gran productor tiene sus mecanismos, pero la señora de campo que cría sus gallinas en Putú, que está cerca de la zona costera de Constitución, ¿cómo sabe ella que sus gallinitas se enfermaron? Gracias, diputada, por la pregunta. Ella va a saber, primero que nada, porque sus aves van a presentar un cuadro bastante agresivo, por tratarse de una influenza de alta patogenicidad. Van a empezar a morir las aves y, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que ese productor o productora haga la denuncia correspondiente a la brevedad. ¿Ya? Es un cuadro bastante agresivo, como se mencionó aquí por parte del doctor Correa. Al ser de alta patogenicidad, yo hago el enlace ahí con los eventos que tuvimos el año 2017 y 2019. El que sea de alta patogenicidad significa que en un galpón industrial, en 48 horas, el galpón completo, las aves están muertas. Por lo tanto, el productor, ante cualquier alteración de las aves, y por eso la importancia de la denuncia, y por eso también la importancia de la capacidad que como Estado hemos generado a través de este call center, y de todos los mecanismos de denuncia, el WhatsApp, que hoy día es un medio de comunicación muy importante, es que a la más mínima alteración de las aves, las personas hagan la denuncia. Y por otro lado, aquí ha surgido un mecanismo que se ha mencionado bastantes veces, que es este trabajo conjunto con el sector privado en términos de dar capacitación tanto directa a los productores como a los mecanismos de asistencia técnica con que cuenta INDAP. También nos hemos acercado al FOSIS. También hay otro organismo del Estado que es muy importante, que ha propiciado el tema de autoconsumo. Tenemos que pensar que la ciudadanía viene saliendo de la pandemia y el abastecimiento de proteína animal es una fuente de abastecimiento a bajo costo, y por lo tanto nos hemos juntado con ambas instituciones, obviamente más con el INDAP porque es del Ministerio de Agricultura, pero también con el FOSIS le hemos abierto los ojos sobre la importancia de generar mecanismos de sensibilización en los productores. Muchas gracias, diputado Randall. No sé si sobre el tema o... Sí, no, es que lo que pasa es que hice dos consultas que no tuve respuesta respecto del contagio, digamos, si a través del aire o tiene que ser especie a especie, porque sabemos que cuando uno alimenta a sus aves de corral, ¿no es cierto?, llegan, no sé, pues tórtolas, gorriones, también a comer ahí, eso obviamente se produce un contacto directo, o solamente a través del aire. ¿Y qué otras especies silvestres han detectado, aparte de las costeras, en este tipo de contaminación? Gracias, diputado Radbeck, no sé. Lo que hemos logrado determinar es que efectivamente, y lo que está escrito en la literatura, la influenza aviar se transmite por secreciones. Si eventualmente fuera por el aire, las aves estarían mucho más afectadas. Estamos haciendo algunos cálculos epidemiológicos determinando el R, que era este concepto que se usó mucho en el caso del COVID, y especies afectadas son solo las costeras. No tenemos antecedentes de diagnóstico en otro tipo de aves, si bien han sido muestreadas. Hasta el día de hoy no hay antecedentes. Debo mencionar, por ejemplo, hace 10 días aproximadamente hubo una denuncia en la comuna de Santiago por mortalidad de palomas, una denuncia bastante mediática. Estas palomas fueron muestreadas y obviamente están negativas. ¿Ya? No sé si con eso respondí las dos preguntas, diputado. Muchas gracias. No sé si desde Chile Huevo, de Chile Carne, quisieron hacer uso de la palabra. Sí. Don José Miguel Correa. Completando, presidente, la respuesta, alguien preguntó por qué en las playas. Evidentemente las aves migratorias van
al lado del mar o al lado de cursos de agua. El riesgo está siempre en la playa o en humedales cercanos a las playas. Y la transmisión de esas aves playeras, o sea, migratorias, es a las aves playeras de acá. Es muy posible que en algunos humedales convivan con aves caseras de traspatio y de ahí a la entrada a los planteles industriales estamos cada vez más cerca. Esa es un poco la secuencia. Lo segundo, preguntó la doctora, la diputada, se retiró del riesgo de lo humano. Esto es un tema muy contingente a nivel mundial y la verdad es que toda la literatura dice que el riesgo es realmente mínimo. En Ecuador se habló de un caso de una niñita de 9 años a raíz de que en Ecuador sí pasó de la costa hacia el interior y afectó a algunos planteles. No se ha determinado si la chica está positiva realmente a la gripe aviar o no. Y en China se han detectado casos en forma relativamente habitual porque la cultura de ellos hace que las personas convivan con las aves en la misma casa, galpón, etcétera, etcétera. En condiciones normales y naturales yo diría que el contagio al humano es muy, muy remoto. Lo otro que preguntaron también sobre las gallinas libres, ¿qué medidas se toman? Realmente es un tema muy importante. Las gallinas de traspatio y las gallinas libres están sueltas, como lo dice la palabra, y evidentemente al no haber un confinamiento pueden vagar por muchos metros y kilómetros incluso y están mucho más riesgosas de contagiarse con las aves que están positivas. La bioseguridad en ese caso prácticamente no existe y vale la pena comentar que en Europa, donde la epidemia ha sido muy violenta, hay países como Inglaterra que han dado la orden de confinar todas las aves que están libres. O sea, realmente es un sector que en Chile tiene cierta importancia, el 2 o 3% de las aves están libres y que hoy día sería mucho más conveniente que estuvieran confinadas. Muchas gracias. No sé si desde Chile Carne o alguien quiere complementar antes de hacer un nuevo comentario. Gracias, presidente. Yo creo que lo más importante es reafirmar un poco el comentario que hizo usted respecto a por qué en Chile no ha avanzado. Yo creo que principalmente porque se ha hecho bien el trabajo de bioseguridad, tanto la autoridad, el Servicio Agrícola Ganadero, como los distintos productores, tanto de huevo como de carne. El tema de la bioseguridad lo tomamos súper en serio, desde el minuto que exportamos, del minuto que estamos siempre expuestos a este tipo de enfermedades, los niveles de bioseguridad son muy altos. Y ahí yo diría que el llamado es, o la pedida, en el fondo es cómo llevamos eso al 100%, cómo llegamos mejor a los productores chicos, a lo que decía la diputada, a ese productor que está en la costa Constitución, cómo uno logra también a un productor que tiene 10 gallinas en la casa, que los tiene sueltos, que es de autoconsumo, poder ayudarla a que implemente ciertas medidas de bioseguridad. O sea, cualquier medida sirve. El mejor ejemplo es nuestro programa de humedales. Nosotros el programa de humedales, para reafirmar el punto, lo que hicimos fue ir a productores de Prodesal, de INDAP, que tenían gallinas sueltas cerca de humedales, lo ayudamos a que construyeran corrales, que los cerraran bien, que guardaran las gallinas, que tuvieran ciertos conceptos de bioseguridad, que se asistieran por veterinarios de vez en cuando, y eso ha permitido bajar la incidencia de enfermedades en esa gallina. O sea, con eso protegemos tanto a las gallinas de traspatio como a las aves migratorias, para evitar ese contacto uno a uno. Yo creo que por ahí va el esfuerzo que está pendiente por hacer, que va a ir muy amarrado probablemente por recursos. Yo no tengo miedo a decirle que siempre el SAC se necesita más recursos. Yo creo que el SAC es una institución fundamental para el desarrollo de la agricultura en Chile y de las exportaciones en Chile, y cada vez las necesidades son más grandes, cada vez hay más enfermedades, no solamente animal, sino que para la fruta, para la verdura, estamos expuestos cada vez a más dificultades, son más los desafíos que tenemos que hacer, y en eso el SAC tiene que estar como ha estado siempre a la altura. El tema de las fronteras también es un tema súper relevante, presidente. Cada vez tenemos más puestos fronterizos. Hoy día está difícil el tema en Arica. En Arica tenemos un trabajo conjunto con la industria y con el SAC, porque por ahí entran las enfermedades. Nosotros los humanos somos transportadores de los virus, de las enfermedades, y el riesgo de la industria está por ahí. Por lo tanto, yo ahí me atrevo de nuevo a decir que el SAC siempre necesita más recursos. Presidente, gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos Domínguez. Diputada Riquelme, tiene la palabra. Presidente, muy breve, si los especialistas están de acuerdo en esto y es una recomendación idónea en este momento, confinar las aves que no se encuentran en esa condición,
¿por qué no lo elaboramos como un proyecto de resolución urgente? No sé qué le parece a usted, a los demás miembros de la mesa, solicitar que se instruya, que se dé la orden, no sé cómo será eso, pero en realidad que se instruya a todos los productores de aves y productores de huevos que no tengan sus aves confinadas, a que lo hagan como una recomendación, y también, por supuesto, apoyar económicamente para, como bien estaban contando, aquella experiencia con los respectivos gallineros para que puedan mantenerlas ahí. Eso, presidente. Gracias, diputada Riquelme. El representante del SAC tiene la palabra. Sí, respondiendo a lo que decía la diputada Riquelme, dentro de lo que nosotros hemos propiciado hoy día como herramientas de bioseguridad, y quiero aterrizar el concepto de bioseguridad, aquí el doctor Correa hizo una muy robusta presentación de lo que es bioseguridad, pero para un pequeño productor bioseguridad es algo tan simple como tener sus gallinas estabuladas, vale decir, dentro del gallinero, y que cuando las alimente, tal como decía el diputado Radbeck, no tomen contacto con otras aves. Y eso se logra cuando las alimenten quedándose ahí y espantando al resto de las aves, ojalá con un gallinero cerrado. Y a esto es lo que yo me refería con que, producto de la llegada de la influenza aviar, surja una avicultura 2.0, una avicultura 2.0 no para solo para el sector industrial, sino que también para nuestros pequeños productores, porque aquí se ha hecho alusión al tema de las aves migratorias, pero yo quiero aterrizar que las aves migratorias probablemente hacia fines de marzo, primeros días de abril, se van a devolver, efectivamente, pero van a haber tomado contacto con las residentes, que no migran. Por lo tanto, existe una alta posibilidad de que el virus se quede en Chile, y nosotros vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Y en septiembre del próximo año vamos a volver de nuevo a estar en una situación eventualmente emergencial. Entonces, en el periodo que esperamos que venga de calma, tenemos que entre todos generar estos mecanismos, y tal como menciona la diputada, el que las aves se manejen estabuladas hoy día viene siendo una buena práctica recomendada dada la condición sanitaria. Eso, diputado. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere seguir con la palabra? ¿Alguno de ustedes o desde forma telemática, antes de proponerle dos comentarios? Yo quisiera decir algo, presidente. El tema de los los recursos es muy difícil de cuantificar. Yo pienso que $2 millones, como se mencionó acá, evidentemente son suficientes en tiempos de paz. Acá no hay ningún plantel industrial positivo, y creo que la situación cambia dramáticamente en el caso de aparecer planteles industriales de cierto nivel, de cierto tamaño, que hay que cuarentenar, sacrificar, enterrar, etcétera. O sea, el panorama cambia por completo. Entonces, hoy día puede ser suficiente, pero también hay que alertar que si esto cambia de estatus, la situación también es totalmente diferente a la parte económica. Gracias, don José Miguel Correa. Entonces, me gustaría a mí proponerle a la comisión dos temas. El primero, tal como propuso la diputada Riquelme, es que tomemos la decisión, lo podemos redactar entre hoy día para acordarlo a la comisión que tenemos mañana, de presentar un proyecto de resolución transversal a todos los sectores políticos, tomando dos recomendaciones. Primero, respecto de que desde el SAC se pueda llevar a cabo una política que permita, en coordinación, me imagino, con INDAP, con todos el FOSI, avanzar en el proceso de encierre, ¿no es cierto?, de la ave, especialmente la aves de traspatio, para así intentar evitar el contagio de la ave silvestre con las aves, ¿no es cierto?, ya más dedicado al consumo o a los huevos. Y en segundo lugar, hacer en ese mismo proyecto de resolución un llamado al Ejecutivo a que, en caso de que se encuentre el primer caso de gripe aviar en una ave que esté ya no silvestre, sino que de corral, muchas gracias, poder instruir rápidamente los recursos necesarios y hacer esto todo como una solicitud transversal de la Comisión de Agricultura. Esto, evidentemente, al presentar este proyecto, nosotros vamos a tener que requerir, lo voy a transparentar, un acuerdo en los comités, y esto obviamente va a llamar la atención. Esto va a hacer que probablemente se ocurra un doble efecto. El primero es que un tema que si bien hoy día existe para parte importante de la población hoy día, no es tema.
que es el de la gripe aviar. Porque no es tema, ¿por qué? Porque obviamente al no haber caso en aves de corral, todavía no los afecta. Entonces esto va a levantar una alerta, pero al mismo tiempo esa alerta puede ser beneficiosa para tomar las medidas y para poder en el futuro, esperemos que no ocurra, pero si ocurre, que el gobierno esté atento a entregarle nuevos recursos al SAC para poder hacer frente a esta situación de contagio. Entonces, ¿le parece a los parlamentarios los que están? Si no, voy a decir que sí nomás. Sí, presidente. Ya, muchas gracias, diputada Riquelme. Entonces nosotros acordamos eso, nosotros presentamos un proyecto de resolución el día mañana para poder conversarlo en la Comisión de Agricultura, firmarlo en conjunto, y para eso le voy a pedir, no sé si a la diputada Riquelme, que nos pueda ayudar en su redacción, junto con la Secretaría, a poder tomar contacto con ustedes para ver quizás detalles más técnicos de este proyecto de resolución que permita levantar alertas necesarias para llegar, sobre todo, como decía la diputada Bulnes, al pequeño productor que hoy día quizás no tiene claro las consecuencias que puede tener este tipo de contagio. Diputado Radreg, para terminar. Gracias, presidente. Sin perjuicio del proyecto de resolución, que tiene mucha relevancia por cuanto es la Cámara la que finalmente toma una determinación de esta naturaleza, no tenemos la certeza de que los comités finalmente le den la prioridad para que sea visto de aquí al próximo jueves, cuando tenemos la última sesión seguramente. Entonces, yo en paralelo enviaría, ¿no es cierto?, los oficios del caso de parte de esta comisión como acuerdo a la institución del agro para que destinen los recursos adecuados para efecto de poder implementar desde ya las medidas para minimizar los riesgos que significa un contagio respecto de este tipo. Porque, reitero, el acuerdo, la vista en la sala puede ser en marzo, cuando ya la cosa no tiene ni una vuelta atrás. En paralelo hacer las dos cosas. Perfecto. En todo caso le vamos a pedir a todos los representantes de la Comisión de Agricultura que entre todos firmemos este proyecto para así se demuestre lo transversal que es y la relevancia que tiene, pero se acuerda también enviar entonces los oficios. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, agradecerle a la gente del SAG, agradecerle a Chile Huevo, qué bueno que hayan podido venir por primera vez en la comisión, los vamos a estar llamando igualmente que ustedes de Chile Carne, porque uno de los proyectos que está pendiente de envío de información del Ejecutivo es un proyecto en materia de sostenibilidad alimentaria, que es un tema que nosotros tenemos que tratar en momentos, sobre todo lo que está significando este tipo de virus, no solamente sino lo que fue el COVID, del cual hay que sacar también aprendizaje. Entonces probablemente también los vamos a invitar a esas distintas sesiones a poder exponer la realidad de cada una de sus industrias. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.